Estamos en la Mutual, ayúdame con el nombre porque es medio complicado. ¿Magisterio? El Magisterio. El Mutual El Magisterio se llama. Sí. En zona de Congreso, acá con los señores Nicolás y Sergio. Ambos son profesores de dibujo, ¿no? Sería Tallerista, en mi caso. Y en este lugar exactamente qué es lo que dicta. En este lugar, entre todos los talleres que hay, nosotros hacemos dibujo y pintura. Entre los dos, digamos que llevamos a cabo el taller de dibujo y pintura que, por un lado, sería la parte de pintura clásica, más académica, y el lado la parte más loca de caricatura, de humor, qué sé yo, de ese estilo, de esa rama. Yo cuando recién entré estaban haciendo esculturas. ¿Esos son talleres que se dictan los sábados o tenés otros días? Cultura, por ejemplo, está los sábados de la mañana, por ahora. ¿Muchas horas? 3 horas. 3 horas. Sí, igual que dibujo. Y yo estoy como alumno de cultura. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Analía. Ah, ella es la que, Analia es la que estaba dando Profe de cultura. la que no quiso salir en cámara. Ya la vamos a traer. Ya la vamos a traer. Ahí está. Sí, y así como ese taller hay otros. Hay clases de apoyo escolar, inglés, de lengua, algunos que se están formando, hay teatro. ¿Qué más hay? Computación también que doy yo. Y me explico un poco sobre. El taller de fileteado. Taller de fileteado. Ah, mirá que interesante eso. Taller de fileteado. Taller de fileteado, sí, que está muy bueno. Y se van sumando talleristas a Sí, hay varios de idiomas también. francés. Sí, el francés, el inglés, de Quichua. Hay de De Quichua, Quichua. sí. Taller de Quichua de Me Quichua. lo da Inés Altamiranda. Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno, lenguas originarias. Eso no estaba muy... Es reciente eso, ¿no? Sí. Es un taller que arrancó y en la primera clase tiene un montón de alumnos. Ahora que le va re bien. Interesantísimo. ¿Y lo tuyo entonces es dibujo, solamente dibujo? Dibujo y pintura. Dibujo Yo y pintura. a lo que más me dedico es a la pintura clásica. Retratos, figura humana. Y a partir de eso, de las clases. En este momento están haciendo un... ¿qué sería? Es una jornada de modelo vivo. Modelo De vivo. trabajo con modelo vivo. No son clases, sino que es una jornada abierta al que quiere venir a participar. O Es sea, para trabajar. claro, dentro de la cantidad de alumnos que tenemos vas anunciando que el sábado se hace esta Sí, jornada. todos los sábados se hace. Todos los sábados. Todos los sábados a la 1:30 y es abierto. El que quiere unirse, o sea, cobramos un precio por persona que viene, para que es de donde se paga el modelo. Es privado, digamos, es una Claro. privada. Pero no está manejado como una clase, no es que yo digo, bueno, tema, rostro y vamos a trabajar tal cosa, sino que cada uno viene y hace lo que... Que eso lo harías en tu clase particular de dibujo. Claro, en la jornada del modelo, no sé, hubo varias cosas, dibujo, pintura. Es libre, ¿no? Claro, ahora estamos hinchando a María para que no hacer escultura. Pero bueno. Nada, claro. ¿Y cuánto hace que funciona la Mutual con nuestros talleres? La montó con los talleres ya 2 años, ¿no? 2 años. Nosotros hace un año y medio, más o menos, que estamos dando clases. Y los horarios de, por ejemplo, de tu clase, ¿cómo serían? Semanalmente, o no sé. Y los sábados damos de 3:30 a 7. Y los lunes estamos yendo a abrir uno a partir de las 6 de la tarde. De ¿Y los 6 a 9 sábados? más o menos. ¿Y los sábados tenés alumnos? Porque este es un día Es un día raro, sí. extraño para un... Pero sí hay movimiento. Ahí, sí. Sí. Interesante. Y los lunes me dijiste que iba a salir otra ahora. Claro, los lunes vamos a empezar a dar entre los dos otra jornada como la que hacemos los sábados de clase. No es una clase, es una jornada. No, clases, pero digamos entre los dos, no yo solo. ¿Y por qué entre los dos? ¿Cuál sería el complemento de cada uno? Y porque nos dedicamos a cosas diferentes. Él como pues estaba más dedicado a la caricatura y al humor. Nos complementamos. Claro, sí. Y también en cuanto a las técnicas, yo pinto, él hace más cosas con tinta. Claro. Ahí. ¿Y cuántos profesores tiene la Mutual acá trabajando hoy día? Y hoy día varios. Vale, 15. Sí. 15 Por lo profesores. menos, sí. O sea que hay un movimiento constante de gente. Sí, lo que se logró este último tiempo es que haya
taller casi todos los días, creo que todos los días hay un taller o dos. Muy bueno. Hay momentos en donde hay 3 talleres funcionando a la vez, en el salón mayor, en el aula del fondo, Claro. a veces acá se hace alguna clase de apoyo. Sí, eso Claro, porque tampoco es tan grande, ¿no? O sea, no, tres talleres a la vez sí, se complica el espacio. claro, pero administrándolo bien funciona. Claro, Funciona, claro. funciona. Está bien. Por ejemplo, creo que los martes está fileteado y en el salón mayor se hace teatro, me parece, o algo así. O sea, hay talleres constantes. Hay yoga también, por ejemplo. Yoga los jueves, que también está bueno. Viene bien. Y todos los movimientos que hacen, vos decías recién que lo que están haciendo ahora es privado. ¿Todos los movimientos son públicos o son privados? ¿Cómo se financian? Y lo tenemos que financiar, costearlo A pulmón, digamos. Claro. Me refería a apoyo estatal, no hay. No, Ah, ya. salud. La historia es así, o sea, la mutual, el magisterio como mutual, le brinda el espacio a la cooperativa de los hijos de la nada, que somos de la cual nosotros formamos parte Claro. y trabajamos cooperativamente. Sí. Los talleres se organizan de esa manera y ojalá tuviéramos alguna manera de costear las clases, logrando por ejemplo que los alumnos no paguen, pero no es una biblioteca popular esto, no es un centro cultural, No, papeles de lejos de eso. es una mutual, sigue Sí, siendo sí. una mutual que presta el espacio para brindar los talleres. Los hijos de la nada tienen que ver con los abuelos de la nada, ¿no? Con la familia, ¿no? El presidente... Contame bien la historia. El presidente es Pablo Fogo, Ahí que va. no pudo venir, que es el sobrino de Miguel Abuelo. Mirá. Y muchas veces organizábamos acá reuniones, festivales, también privados, tranquilos, de poca gente, con Norma Peralta, hermana de Miguel Abuelo. Y la cooperativa busca más que nada eso, tratar de principalmente reunirnos y formar un grupo de trabajo. Y en base a eso, cuando se logra eso, empezar a sacar proyectos a la luz. Estamos ahora trabajando en el disco de Norma, que ahora están los chicos de producción que se están encargando de eso. Estamos tratando de armar una editorial también, con un par de libros ahí por salir. Hay muchas cosas para hacer, hay panes, estamos trabajando en el pan integral, orgánico. Es algo que ya hace bastante y se maneja muy bien, que también forma parte del círculo de la cooperativa. ¿Y vos, aparte de dar clases acá, das clases en escuelas, así, eso? No, siempre di talleres particulares y ahora estoy trabajando acá. ¿Y tu formación cuál sería? ¿La formación docente, psiquiatría o no? Es formación en talleres. Sí, todo hice, sí, en instituciones de IUNA, estuve estudiando un tiempo largo, pero es una formación más teórica de IUNA, la práctica de este taller. Es que siempre va a ser así, o sea, la práctica sobre el papel, ahí se ven los pilas como quien dice. Sí, y de eso siempre, desde que arranqué a los 10 más o menos, y siempre hice taller. Bien. Y este muchacho, abuelo, ¿no? ¿Cómo dijiste que se llama? Pablo Fogo. Pablo Fogo. Sí. Él es el presidente de esta institución hace mucho. De la cooperativa. De la cooperativa. De la mutual de Juan Carlos. Son dos cosas diferentes. Claro, Sí, son dos cosas. No entendí. El La magisterio. 2009, no más, Sí, por ahí. Y la mutual tiene 120 años. Sí, claro. O sea, son dos instituciones Sí, completamente sí. diferentes que se juntan como mutual y cooperativa, funcionan bien. Tratando de darle vida al lugar principalmente, a este lugar. Sí, de hecho lo están haciendo bastante bien. Sí. Vamos, Vi funcionando un poco. sí, hay mucha buena onda ahí las alumnas de la escultura. Sí. Y no sabía la técnica, o sea, le pregunté hoy la técnica. Yo pensé que dije, bueno, ahí termina la cosa, era la cerámica, se seca y ya fue. No, todo un proceso Sí. que No, de arte trabajo. cultural no nada, o sea, No, yo tampoco, es la primera vez que hago escultura. Todavía no sé. Vos siempre te dedicaste a lo que es historieta. A lo que es, sí, más caricatura. Caricatura. Yo más que nada soy caricaturista. Y bueno, integraste la revista con letra C allá, Claro, por aquellos con años. letras ¿Cuándo fue eso? ¿6, 7? No me acuerdo.
Sí. Más o menos, ¿no? Sí, 10 años. Y puede ser. O 8 por ahí. Sí, Hasta que se armaron se pusieron al mercado y. Y claro, y tuvimos esa experiencia. Y bueno, ahí está la revista. Pero sí, estuve 3 años en esa revista. 3 años. Sí. No, que ya venía de hace tiempo publicando en diarios. La primera publicación fue el correo ahí en la Ferrer, de barrio, que yo tenía 10, 12 años, me acuerdo. Y ahí pasé a otro, y un día creo que a mi hermana porque mi hermana trabaja en una librería ahí en Morón, en el Alep. ¿Sigue trabajando él hoy día? Sí. Entonces la tengo que conocer. Porque sí, porque voy a comprar muy seguido. Grandeta, Rulito. Sí, puede ser. Sí. Iba Chelo, Marcelo Marciano, no sé si lo conocés. Sí, puede ser. Y creo que le pregunta a ella si quiere escribir o algo así, y ella me escribe, o sea, lee mucho, pero no. Y dice, no sé, y dice, no, porque mi hermana escribe. Y yo me acuerdo que le pasé textos a Chelo y los textos mucho no, o sea, los dibujos generalmente. Y ahí Chelo me hizo contacto con Jorge y empecé a dibujar las tapas. Sí, ¿y qué dibujo? Sí. Estaba lindo porque era un grupo lindo de trabajo. Y era como otro mundo. Y era interesante la revista. Claro, era otro mundo a lo que venía haciendo, que eran diarios de noticias locales. Aprendía mucho, leía cosas locas, aparte los pibes escribían tremendamente bien. Era genial la revista. Pero sí, ahí, yo me acuerdo de mucho. No, yo tampoco, no, sinceramente no me acuerdo. Ahora hace 3 años que dejó de estar. No sé si más, me parece que más. Tuve ese conflicto de mercado y listo. Ya fue. Estaba buena, la última revista que yo vi, el diseño, todo, o sea, se había hecho muy... Sí, que la última tiene una tapa mía, si no me equivoco. O fue la de Rodolfo Boas. Estamos acá con el director, ¿sería? Presidente de la Mutual El Magisterio. ¿Tu nombre? Juan Carlos Juan Carlos. Fernández Cerros. Muy bien. Estábamos comentando con chicos, acá con Sergio y con Nicolás, de las actividades que hacemos, que hacen acá. Y bueno, aparte, ya que estamos aparte de las actividades, ¿a qué otras cosas se dedican? Bueno, sí, el asunto es así. Esta sede es la casa de la Mutual del Magisterio, que es la primera mutual de maestros que se constituyó en la Argentina. Hemos cumplido el 19 de septiembre 120 años. Y bueno, hemos hecho un par de actos de festejo. Y es una institución que, como todas las mutuales, ha sufrido grandes embates a través del tiempo, sobre todo porque muchas mutuales, y esta también, centraban mucho su actividad y su movimiento alrededor de la cuestión salud. Sí. Sobre todo porque, claro, es decir, te estoy diciendo 120 años atrás, la medicina se dividía entre el hospital público y la medicina privada, no había etapas intermedias. Sí. Entonces, para un alto porcentaje de la población, la medicina estaba prácticamente vedada, salvo a través del hospital público. Tal cual. Entonces, las mutuales cumplían ese rol de facilitar la posibilidad de acceso a lo que sería la medicina privada a una gran cantidad de gente que
por sí sola no podía acceder. Entonces, en forma conjunta, así, ayudándose mutuamente, como lo indica el nombre, sí, claro. mutual, se facilitaban eso. Con el correr del tiempo, con la aparición de las obras sociales relacionadas con los sindicatos, eso significó para las mutuales una merma muy grande de socios, porque claro, el socio, si se adhería también a una obra social, estaba pagando 2 veces por servicios semejantes. Elegía uno u otro. Entonces elegía uno u otro y en general, bueno, las obras sociales empezaron, relacionadas con los sindicatos, empezaron a aparecer fundamentalmente en los fines de los 40. Claro. Y fueron creciendo. Entonces, además, se hicieron, en general, mucho más fuertes que la mayor parte de las mutuales, salvo algunas muy grandes, muy fuertes, que sí tenían una estructura muy importante. Sin embargo, después, la adhesión del trabajador en relación de dependencia a las obras sociales se hizo obligatoria. Sí. Entonces, ahí directamente fue un golpe mortal. Enormes mutuales. Acá a la vuelta de esta casa funciona la obra social del personal del Congreso. Ese edificio, que es enorme, era la Sociedad Española de Socorros Mutuos. O sea, era una mutual gigantesca, poderosísima. Que de alguna forma la absorbió el Estado, ¿no? Que desapareció. Sí. Como mutual desapareció. La obra social del personal del Congreso se ha hecho cargo del edificio, de la estructura esa, y ha tomado y da servicio a sus afiliados ahí. Claro. Pero quiero decir, en definitiva, que muchas mutuales han desaparecido, siendo algunas, ya te digo, muy grandes, muy poderosas. Otras persisten, es decir, para un ejemplo simple, el Hospital Francés, que desapareció como en su carácter de mutual, y ahora en lo que es el Hospital Francés funciona el PAMI. Claro. Y otras, el Centro Gallego, el Hospital Español, pasan severísimas dificultades por las mismas razones. Amén de lo que implica la tecnificación de la medicina, que hace que los costos sean muy elevados, y entonces es muy difícil de sostener. En nuestro caso no teníamos esa gran estructura. Nosotros hemos tenido, sí, médicos, odontólogos, alguna otra profesión relacionada que daban servicios en sus consultorios particulares a los socios del magisterio. Y bueno, eso, muchos de ellos también eran maestros incluso. Eso se fue diluyendo a través de esto que te digo. La mutual fue perdiendo socios, de manera que han quedado con una masa societaria reducida y de elevada edad. Sí. Y con una casi única prestación que, además de la medicina, tenía, que era, son 2 panteones en el cementerio de la Chacarita. Con lo cual, como oferta, no es muy atractiva. Y mucho menos para la gente joven. Entonces, por eso se da esa circunstancia de haber quedado. Entonces, bueno, yo me hice cargo de la presidencia el 1 de diciembre de 2010. Y vengo, junto con el resto de la comisión directiva, que se ha ido renovando también, bregando para tratar de desarrollar nuevas actividades, otras formas de acercamiento para acá. Cosa que no es fácil, sobre todo cuando vos partís de la escasez o práctica nulidad de fondos para desarrollar cosas. Entonces tenés que hacerlo en base a esfuerzos personales, trabajo y trabajo y trabajo, y nada más. El otro, incluso hace un rato se lo decía a otros amigos, yo ahora
hace aproximadamente 2 meses que estoy viniendo los 7 días de la semana acá. Creo que mañana va a ser el primer domingo en no sé cuánto que no voy a venir. Entonces, bueno, es cuestión de ponerle lomo. Estar y trabajar. Y bueno, así es que en búsqueda de estas formas de renovación, y yo me contacté con la cooperativa Los Hijos de la Nada. Sí, ahí estaba. Y así fue que, bueno, empezamos a trabajar en conjunto. Yo siempre digo, las instituciones a veces pasa como con las personas. Los problemas de los muy jóvenes, de los bebés, se parecen a veces bastante a los de los muy viejitos. Y en nuestro caso pasaba algo por el estilo. La cooperativa era muy nueva, sí. Tenía dificultades en cuanto a tener un lugar donde asentarse y también una prácticamente nulidad de fondos y de dificultades para generarlos. Y bueno, entonces hemos venido trabajando conjuntamente, tratando de hacer distintas cosas que nos permitan, sobre todo, esto, de trabajar y generar nuevas opciones, nuevas posibilidades que permitan que otras personas se acerquen y ahí ir haciendo un desarrollo que nos sirva al magisterio para revitalizarse y a la cooperativa para tomar impulso y crecer. Una simbiosis. Sí, exactamente. Una simbiosis. O sea, vos me das una mano a mí en esto, yo te doy el espacio. O sea que eso que acabas de decir es la síntesis del mutualismo. Tal cual, claro, sí. Que es juntémonos para hacer. Las mutuales son entidades que se forman, digamos, alrededor de necesidades específicas, generalmente bastante puntuales. Salud. Claro, como conocidos del tema de salud, que tiene un determinado grupo de personas. Entonces deciden decir, bueno, esta vez hace uso vos y los demás lo sostenemos, y otra vez otro hace lo mismo y vos participás del sostenimiento de eso para el otro. Claro. Es decir, en síntesis, solidaridad, eso es el núcleo del mutualismo. ¿Y cómo se te ocurrió esto de contactarte con Los Hijos de la Nada, ¿no? La cooperativa? Con la cooperativa, bueno, no, fue a través de amistades comunes que nos presentaron, y bueno, y así fue que empezamos a encontrar afinidades y necesidades comunes. Las cooperativas y las mutuales son también entidades que tienen un grado de afinidad importante desde ese punto de vista justamente de la solidaridad. Están basadas las dos en lo mismo. Entonces la dinámica, la falta de interés en el lucro como objeto, claro, como objeto principal. Claro. Y un aspecto muy importante que se da más que nada en las cooperativas, que es el estar centradas en el ser humano. Por esto mismo, es decir, no lucro, es decir, el centro no es el dinero, sino son las personas. Sí. Es decir, el beneficio, el desarrollo en todo sentido que puede recibir las personas. Las personas físicas, ya son personas jurídicas también, pero como las cooperativas y las mutuales son personas jurídicas, pero sí las personas físicas. Entonces, el ejemplo más clásico es la comparación en su carácter de empresas entre las cooperativas y las empresas de carácter lucrativo, o sea, o las sociedades anónimas, digamos. Sí. ¿En qué sentido?
En una sociedad anónima hay acciones. En una cooperativa hay acciones o cuotas partes, se las llama también. Pero en definitiva son símbolos de participación en la propiedad de esa organización. Pero ¿qué ocurre? En la sociedad anónima, cada acción es un voto. Entonces, si yo tengo una acción, tengo un voto. Si yo tengo 10.000 acciones, tengo 10.000 votos. Claro. Aunque sea una persona física. En la cooperativa es una persona, un voto. Yo puedo tener una acción o una cuota parte en la cooperativa y tengo un voto. Puedo tener 10.000 cuotas partes en la cooperativa y tengo un voto. Sí, te entiendo. Es decir, valgo como persona, no valgo por mi bolsillo. Tal cual, tal cual. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia. Sí, sí, buenísimo. Sí. Bien. No, la explicación fue totalmente académica, sí, catedrática. Claro, nosotros veníamos remando. El toque que le estaba. Son años. Claro. Aparte de ser presidente acá, ¿cuál es su dedicación? O sea, ¿cuál es su carrera? ¿Sí? ¿A qué se dedicaba? Bueno, yo puedo ser presidente del magisterio porque yo me recibí de maestro hace muchos años cuando el magisterio era una carrera secundaria. No la ejercí nunca ejercí como maestro, nunca trabajé como maestro, a pesar de que me hubiera gustado mucho, pero bueno, la vida dentro del sistema tiene sus imposiciones férreas que están muy lejos de la decisión de uno. Sí, bueno, llama la atención que no haya sido maestro, porque tiene un poder de explicación terrible. Y sí, me hubiera gustado mucho. Pero bueno, era en todo caso de alguna manera una segunda vocación no realizada también. Claro. Y bueno, además he estado vinculado familiarmente a esta institución porque mi padre, mis tíos, la mía es una familia de maestros, o ha sido una familia de maestros, también eran socios. Claro. Mis dos tíos solteros, una mujer y un hombre, fueron miembros de la comisión también. Mi tío era secretario hace unos años. Y mi abuelo, yo te dije que asumí la presidencia el 1 de diciembre de 2010. Sí. Mi abuelo asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1910. Pero... O sea, exactamente 100 años antes. 100 años antes. ¡Qué bárbaro! Extraordinario ese dato. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Así que... Sí, bueno, como un mandato familiar, ¿no? Así. Claro, en un momento dado yo me acerqué, me llamaron para invitarme a participar en una asamblea, vine, vi la situación y dije, bueno, no me puedo hacer el distraído, tengo que involucrarme y contribuir en la medida que pueda para asegurar la continuidad de la institución. Claro, claro. Que esto no desaparezca. Más por llamado de sangre quizás que no por la... Sí, por todo, además sinceramente también, mucho por eso, pero también mucho por una cuestión ideológica. Sí, claro. Yo participo ideológicamente de todo lo que significa lo que hablábamos recién en cuanto a lo que es el mutualismo y el cooperativismo. Sí. Es decir, yo pertenezco a 1, 2, 3, 4, creo, 5 cooperativas ya, de repente, si lo tengo que decir, Sí, así rápido. Ideología. Y entonces, Y en estos tiempos estamos pasando por un mal momento para las ideologías de cooperación, mutual, y todo lo que sea ayuda al urbano. Claro, para algunas, no diría para muchos, diría que para algunos, pero que lamentablemente tienen mucho poder, la palabra
solidaridad es casi, diríamos, una palabrota. Sí, claro. Un exabrupto. Está muy emprendado en otras cosas que no hay en el caso. A mí me han dicho, por ejemplo, alguna persona que debía tener otra percepción y otro conocimiento de las cosas, me ha dicho, para mí, cuando me hablan de solidaridad, a mí me hablan de prebendas y de dádivas espurias. Sí, claro, no correspondería, sí, no, sí. Entonces, caímos en eso, no. Porque está vista la solidaridad desde el ángulo de la dádiva desde arriba, de la beneficencia, digamos, Sí. en lugar de las manos que se entrelazan a la par. Claro, sí. No, sino es las damas de beneficencia que daban la limosna. Hay una gran bajada de línea. Claro. Que no es gratuita. No. Es una difusión ideológica inversa justamente a la que me anima a mí y nos anima claro, a los que formamos de sí. 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 Claramente. Y curiosamente pasa que muchos lo advierten que son víctimas del capitalismo en lugar de ser beneficiarios. Lo defienden, como dijo un profesor de ideología, lo defienden con mucha gana, Sí. Estás hundiéndote, lo voy a defender igual. No podés no entender eso, pero no lo entienden. Así es que, por ejemplo, en algo tan fantástico como el fenómeno que se está dando con las empresas recuperadas, Sí. al interior del movimiento de las empresas recuperadas hay ciertas diferencias, porque hay grupos que, claro, no han recibido nunca información o formación en cuanto al sentido y a qué significa el cooperativismo y cómo funciona y demás. Entonces, digamos, haciendo una especie de interpretación, entre comillas, psicológica, uno diría que se sienten desamparados. Sí. Cuando no hay un patrón, no hay alguien que dé órdenes, Sí, claro. se sienten desamparados. Sí. Estás tanto tiempo... Entonces, ellos, en lugar de abrazarse a esa herramienta cooperativa que les permite dar continuidad a su fuente de trabajo, le ponen reparos y esperan la recuperación, digamos, de un patrón que venga de algún lado. Capitalista que ponga la tecla Claro. para hacerlo más breve y que Exacto. bueno, usted trabaja para mí. Por favor, sí. Sí, El exactamente. capitalismo, no te saco la herramienta y después vos vas a venir para el trabajo. Claro. ¿Me probaste la herramienta? No, vení porque me trabajo igual. Bueno, funciona así. El proceso que se está viviendo actualmente tiene mucho que ver con eso, en que es una lectura bien hecha, pero de sentido inverso, Sí. a lo que algún muchacho hace unos casi 200 años dijo, respecto de el ejército de reserva. Claro. Es decir, cuanto más desocupados, mejor, porque entonces van a venir a trabajar por menor salario. No sé si han oído por algún lado alguien que creo que dijo el salario es un costo más. Sí, Bueno, y hay que bajarlo porque es un costo claro, más. Claro. La ley de mercado. Sí. O sea, así como bajamos los insumos que provocan esta máquina, Claro. voy a bajarle el costo a mi empleado para que haga esa máquina. ¿Cómo lo bajo? Bueno, es muy difícil. Claro. Pasa. Lo que no advierten es que eso forma parte de las contradicciones fundamentales del sistema, en el sentido de que lo que da valor a un objeto es el trabajo humano que está puesto dentro de ese objeto. Sí.
Entonces, bajando ese valor, a lo mejor no inmediatamente, pero en un proceso va a bajar la calidad de ese trabajo humano Sí, puesto al servicio de la producción de ese objeto. sí. Con lo cual, a mediano, largo plazo, eso va a llevar a la crisis de esa empresa que fabrica ese objeto. Ujú. Y eso, llevado a la sociedad, lleva a que además, al bajar los salarios, desciende la capacidad de consumo, con lo cual no hay consumidores para comprar los objetos que se producen. Tal cual. Es una Entonces, cadena. Es una cadena. la crisis es inevitable, Sí. necesaria. Lamentablemente hay factores a través de lo que se ha dado, el proceso que se ha venido dando hace ya varias décadas, de concentración del poder del capital, hace que haya concentraciones de poder tan fuertes que permiten maniobrar, son más poderosas que los estados. Sí, bueno, Entonces, el mercado es el padre del claro. Estado, dijo un profesor mío, Bueno. cañón. O sea, porque es así. Pero entonces lo que ocurre es que esa crisis que hablábamos respecto de una empresa o del grupo de empresas que van perdiendo consumidores, Sí, por la calidad del producto. ¿Verdad? Sí, todo. eso se lleva a toda la economía. Sí, se llama. Entonces, necesariamente este sistema lleva a la crisis y en algún momento va a llevar a una crisis terminal del sistema. Sí. Pero, claro, la desigualdad de las posibilidades actuales hace que todavía se permita una prolongación de la agonía, Sí. porque ya está en agonía. Hay un sector que la sigue protegiendo y un sector que dice, che, abran los ojos, y otro sector que está en el medio y dice, nosotros podemos rajarlo. Nosotros tenemos que comer, o sea, no. Claro. Bueno. Está bien tu ideología, pero tengo Claro. hambre. Y sí. Bueno, esa es la herramienta de arrojamiento hacia el trabajador. Sí, el manipuleo mediático y toda la Sí. política. Claro. Y en eso también entraba, si me permite, ¿no? En la cuestión está de Estado benefactor, esto de dar para recibir que voto. O sea, en un punto tiene... Sí, bueno, ahí hay otra cosa además, que es lo que se llamaría genéricamente el keynesianismo. Es decir, Sí, iba a nombrarlo hace un rato y no tuve un momento preciso. Sí, estamos hablando de lo mismo. lo que el estado de bienestar Sí, produjo durante el tiempo en que funcionó, ya prácticamente está desactivado en casi todo el mundo. sí. Bueno, en un estado de crisis, salvo en algunos lugares muy particulares donde ha tomado, digamos, una cierta institucionalidad ese estado de bienestar. Hablo de los países nórdicos, ¿no? Es decir, Noruega, Suecia, Dinamarca. Vos fíjate de qué país estás hablando, que lo ven bien, digamos, y acá en Latinoamérica lo ven como una vagancia, que no estaría en ese lugar. Claro, no, lo que pasa, lo que pasa es que ese estado de bienestar lo que hacía era esto justamente, generar una compensación Sí, que permitía el funcionamiento armónico sí. de la economía dentro del sistema capitalista, pero sin llegar a las crisis. Claro. Cuando se produce este proceso de concentración del capital, la rapiña que se hace sobre esa masa de bienes que formaban parte de ese estado de bienestar, Sí. que busca el capital concentrado, busca de apropiárselo, sacárselo al La resto, fuerza funciona. entonces se quiebra ese equilibrio
y empieza otra vez a producirse estas situaciones dramáticas que hemos venido viviendo reiteradamente a través de los años con altibajos, y que en los últimos años, a partir de la crisis de 2008 en Estados Unidos, con la cuestión de los créditos para viviendas y demás, y que repercutió también brutalmente en Europa, ha generado. Entonces, la situación general se ha vuelto dramática porque además se ha vuelto masiva a nivel mundial. Sí, claro. Entonces, es muy difícil encontrar los elementos que permitan retomar o acercarse nuevamente a esa situación de cierto equilibrio. Creo que hubo acá en la región un momento donde claramente se pudo superar eso. Y digamos a nivel regional, y estas fuerzas tan dispares han hecho una presión brutal para que haya un reflujo. El famoso 2000 años, dictadura. Claro. Yo confío en que sea un reflujo que, como las olas, retroceden, pero ojalá. vuelven más grandes. Entonces, tengo mi esperanza. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Toda la región de Latinoamérica, a eso se refería, ¿no? Sí, claro. Han pasado por el estado benefactor en las últimas décadas y no le ha ido mal. Claro. No le ha ido mal. O sea, ¿cuál fue la cuestión de por qué eso está maldito? Para el mercado está maldito, pero para la gente la pasó bien. Estamos hablando de Bolivia, sí, todavía Uruguay, Venezuela, que fue uno así, nosotros la han pasado bien, la hemos pasado bien, Ecuador me lo he heredado. Entonces, esa ola que decís vos está como descansando, porque bueno, hay otra cuestión del mercado que exige que el gobierno tenga que ser de derecha. ¿Por qué? Porque, loco, o sea, ahora tira para nosotros. Nosotros te pusimos ahí, nos hacemos buenos. Entonces, esa ola que decimos por ahí es justamente la conciencia de la gente que en un momento, bueno, vamos de vuelta. Esa conciencia, bueno, a nivel masivo, y no queriendo ser ¿cómo diría? Sí. No encuentro ahora la palabra, ¿no? Pero llega primero a través del bolsillo, y después del bolsillo llega al estómago. Sí. Y ahí aparece claramente la conciencia. Obvio. Entonces, por eso no digo... Eso 2001, ¿no? Por eso. Claro. Por eso yo tengo mi esperanza de que la cosa... también con la esperanza de que no sea necesaria la violencia, no haya las situaciones que pasamos en 2000. No, calculo que ya estamos un poco más maduros para eso, o para eso otras épocas, y ojalá no me equivoque, no creo que volvamos a pasar por ese tránsito de violencia para algo. Me parece que es como estamos más conscientes de que por otra vía se puede retirar el muchachito que está ahora. Entonces sí, soy claro lo que estoy diciendo. Me parece que tampoco se viene de los 90 ahora. Claro, no, claro. No, exactamente. Tenemos una... Tal cual. Sí. Y por eso también es o son tan brutales los procedimientos que se están empleando. Claro. Porque es para cortarle la cabeza a lo que ellos creen que es una especie de serpiente venenosa. Sí, y saben que si donde pisan mal, se le van el humo y frustraban, qué sé yo.
Interesantísimo la charla con el presidente de la MUTER y bueno, con ustedes muchas gracias por esta charla que va a salir, yo les aviso, cuando. Ha sido todo para Noticias Día por Día, el programa conducido por Claudia Chil, en la radio Conexión Abierta de la Universidad Abierta Latinoamericana. Muchas gracias, chao. Gracias.